En gineco, por ejemplo, cuando operas, los que hacen gineconco, cuando operas cáncer de mama, justamente hay esas cosas. Se ve la arteria tóraco-dorsal, tienes que separar los ganglios, tienes que sacar toda la axila, básicamente. Entonces, todas esas estructuras que vamos a ver ahora las ves. Incluso haces toda la extirpación hasta el techo de la axila, llegas a tu límite, la vena axilar. Tienes que ver la vena axilar. Entonces, anatomía es importante para los que van a ser cirujanos, tienen que dominar muy bien la rama que van a seguir, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hueco axilar. Esto lo vamos a hacer en la siguiente clase, lo que es mama y región pectoral, y después son dos regiones escapular, ¿no? En hueco axilar, primero tenemos que ver los límites, ¿no? Entonces, el hueco axilar tiene paredes, así como este salón tiene paredes, no tiene piso, tiene 4 paredes, tiene un techo. Igual la axila tiene sus 5 paredes y su techo que no tiene, sino que comunica el techo, que justamente está detrás de la clavícula, entre la clavícula y la primera costilla, ¿no? Aquí hay un orificio que va a comunicar todo lo que es la axila con el cuello. No tiene techo, pero sí tiene las otras paredes. Esto, por ejemplo, es la pared posterior. Principalmente va a estar formado por un músculo que está aquí delante de la escápula. ¿Qué músculo es? El subescapular. Este músculo subescapular va a formar, ¿no?, lo que es la pared posterior. Entonces, por debajo del subescapular incluso está el redondo mayor, el dorsal ancho, que también van a contribuir al parto. La pared externa está formada por el canal intertuberositario o canal bicipital. Es pequeñito, ¿no? Esa es la pared externa de la axila. Ahora, la pared anterior, ¿quién lo forma? ¿Qué músculo? Dos músculos, principalmente el pectoral mayor, que tiene sus filas claviculares, esternocostales y a veces abdominales, ¿no? Y va a formar la pared anterior. Entonces, si yo quiero ver todo lo que es axila, ¿qué músculo tengo que seccionar? La pared anterior, que es el pectoral mayor. En parte el pectoral menor también que ver el box coracoide, ¿no? Pero principalmente pectoral mayor. Entonces, sabiendo eso, entonces aquí estamos con el músculo, con el hueso omóplato, y por delante tenemos el músculo subescapular. Ese músculo subescapular, ¿qué está formando? La pared posterior de la axila. Y por debajo tenemos ¿a qué músculo? ¿Qué es este? ¿No? Aquí está el redondo mayor y este es el dorsal ancho, que también contribuyen a esta pared posterior, pero principalmente ¿quién es? Subescapular, músculo subescapular. Entonces, cuando hacemos vaciamiento ganglionar, justamente se va a destacar. Ves todos estos nervios. Tienes que cuidar incluso estas arterias, que ahorita le vamos a tocar. Entonces, es bonito, para que me guste. Ahora vemos lo que es el canal bicipital que tenemos aquí. Este pequeño canal que está contenido por ¿quién? El tendón de la porción larga del bíceps. ¿Qué es esto? Es la pared externa. No es muy pequeña, es más yo pienso lo han hecho más para formar las paredes, ¿no? La pared externa no había, pero acá tenemos, ¿no? Esa es la pared externa. ¿Sí? Ya, ahora, ¿qué más podemos ver aquí? A ver, aquí está la pared externa y lo vamos a ver aquí un poco mejor, ¿no? Este es un corte, ¿qué corte? Sagital en línea media, ¿no? Y si es al lado, paralelo, para al lado, para sagital, ¿no? Lado derecho. ¿Sí? Se ha extirpado lo que es el miembro superior derecho, estamos a este nivel, más o menos medio clavicular, acá tenemos la clavícula, ¿no? Más o menos a este nivel, ¿no? Que ven acá la pared lateral del tórax, se ha extirpado a este nivel. ¿Qué vemos aquí? Justamente las paredes, ¿no? Aquí tenemos la axila. Todo este contenido que está con tejido adiposo es la axila. ¿Cuáles son sus paredes? Este en verde es la pared posterior. ¿Quién lo forma la pared posterior? Este es el omóplato, ¿no? Y esta es la espina de la escápula. Por ende, este es el músculo infraespinoso
redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho. Entonces, músculo subescapular. La pared posterior de la axila lo forma ¿quién? Músculo subescapular, redondo mayor, dorsal ancho. Se fijan que la aponeurosis que cubre esos músculos, ¿bien? Hasta la aponeurosis. Esa aponeurosis que cubre el subescapular, redondo mayor, dorsal ancho, se continúa a este nivel. ¿Sí? Obvio que también para la parte posterior, ¿no? Pero por delante se continúa, tiene algunas penetraciones, pero aquí se continúa y forma lo que es el piso de la axila. Entonces, esta aponeurosis que va, mira, desde el dorsal ancho hacia la parte anterior, ¿no? Hasta los pectorales, forma el piso de la axila, ¿no? Entonces acá tenemos el piso de la axila. Pero si vemos aquí, también esta aponeurosis que hemos visto que forma el piso va de la pared lateral del tórax, ¿hacia dónde? Hacia el miembro superior, el cara interna, ¿sí? Va aquí. Aquí está el piso de la axila. Es una aponeurosis que continúa de la pared lateral del tórax y se continúa con la pared interna del brazo. Por detrás hemos visto que está con dorsal ancho y por delante pectoral mayor y menor. ¿Sí se entiende eso? ¿No? Entonces el piso está en comunicación, ¿no? Va desde la pared lateral del tórax para la cara interna del brazo, visto desde otro ángulo, va desde el dorsal ancho hacia el pectoral mayor. ¿Sí se entiende? ¿No? Si tienen dudas, consulten. Entonces el piso de la axila. Ahora esta aponeurosis continúa, fíjense, viene por aquí, se desdobla, rodea el pectoral mayor, ¿sí? Pero por aquí también esta aponeurosis se desdobla y rodea ¿a quién? Al pectoral menor. Se une otra vez por encima, por el borde supero interno del pectoral menor, esa aponeurosis, y se continúa como una fascia única, membrana única, y se desdobla nuevamente para cubrir ¿a qué músculo? Subclavio, ¿no? Porque aquí está la clavícula, este es el homoyoideo. Entonces, subclavio. Entonces, ¿esta membrana qué es? Membrana que va desde la clavícula, clavi, hasta el pectoral menor, clavipectoral. ¿Se dan cuenta? Entonces, y se completa la pared anterior, ¿no? Estos espacios son virtuales, pues en sí estos dos músculos están pegaditos. Esto es para saber, ¿no? Para que ustedes vean más descriptivo. Pero en la práctica, cuando lo disecamos, estos están unidos, ¿no? Pero sí, así es la disposición. Por eso, con la abducción de los dedos, yo podría separar las dos pectorales. Sí, se siente cómo se despegan, ¿no? Estos dos pectorales, porque estoy separando esas fases. ¿Sí? Y es más, los ganglios axilares, los ganglios aquí, hay algunos ganglios entre los dos músculos. ¿Sí? Y entonces tenemos el piso, pared anterior de la axila. El techo, ¿tiene techo? Es un techo, pero es un orificio, ¿no? Que comunica ¿qué? La axila con el cuello. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, entonces ya tenemos aquí el pectoral menor. Miren cómo va desde la segunda, tercera, cuarta costilla y se va a la apófisis coracoide. Aquí está seccionado el pectoral mayor, que va hacia el labio externo del canal bicipital, forma la pared anterior y el corte, y por eso se puede ver el contenido de la axila. ¿Sí? Entonces es importante ver eso, ¿no? Aquí tenemos la pared posterior de la axila parte, ¿no? Dorsal ancho, redondo mayor debe estar acá y acá el subescapular. La pared interna de la axila, ¿quién es? ¿Quién lo forma? La pared lateral del tórax. Pero específicamente, ¿quién está ahí? El músculo serrato mayor o serrato anterior. ¿Quién inerva ese músculo? Nervio torácico largo. ¿Sí? Nervio torácico largo. ¿Que nace de qué ramas? Flexorraquial, ¿no? Esto vamos a hacer. Ya. Entonces, igual, aquí vemos qué músculo es este, se lo han seccionado. Pectoral mayor, que forma la pared anterior de la axila, ¿no? Como ya no hay pared anterior, veo todo el contenido de la axila.
Veo acá la pared posterior, acá está el músculo subescapular, redondo mayor, dorsal ancho, ¿sí? Y su contenido de la axila. Entonces hemos visto primeramente las paredes, que es el continente, que el salón es por las paredes, pisos del continente, y nosotros somos el contenido, ¿no? Algo así es en anatomía. El contenido aquí de la axila, ¿qué es? Plexo braquial, arteria axilar, ¿no? Los ganglios de la axila, ¿no? Entonces todo ese contenido es lo principal. Entonces todo eso tenemos que ver, importante, seleccionar la clavícula, y vamos a ver los componentes, pues, ¿no? de esta axila, principalmente la arteria axilar, el plexo braquial. Es importante, antes de entrar en detalle, que el eje central del contenido de la axila lo forma ¿quién? La arteria axilar. Y respecto a la arteria axilar se denominan los fascículos o cordones o los troncos secundarios del plexo braquial. Por ejemplo, este tronco es lateral ¿a quién? A la arteria axilar. Por eso es fascículo lateral. Este fascículo es medial a la arteria axilar, por eso es fascículo medial, o también llamado tronco secundario antero interno. Antero externo. ¿Por qué es antero externo? Es anterior y externo aquí. La arteria axilar. Entonces el eje principal es la arteria axilar. Otra estructura importante aquí que en cuello lo vamos a ver bien, repasar, es que la vena axilar está por delante de la arteria. Por eso en cuello, cuando vemos aquí, ¿quién nos separa a los dos? El escalenoide, ¿no? Escalenoide. Entonces es importante. ¿Ya? Ahora, entonces, sabiendo eso, vamos a ver primero el plexo braquial. Pero para hablar del plexo braquial, lo primero que tenemos que ver es que el plexo braquial está formado por ramas nerviosas. ¿Pero qué ramas? Anteriores. Todos los plexos lo forman las ramas anteriores. Aquí vemos el ganglio espinal sensitivo, o sea, esto es posterior, y el plexo braquial lo forman los ramos anteriores. ¿Sí? Todo el plexo lumbosacro, todos esos plexos que conocen, lo forman los ramos anteriores de los nervios raquídeos. Entonces, esto vamos a ver lo que es el plexo braquial. Ustedes ya lo conocen muy bien. El plexo braquial está formado por ¿qué ramas? C6, C7, C8, T1. Puede contribuir a la inervación C3, C4 del miembro superior. Ya lo hemos visto, ¿no? Los supraauriculares. Puede contribuir T2. Dino, ¿qué dijo Dino? Autónomo, ¿no? T2. ¿Qué nervio es ese? Intercosto. Ya. Pero lo principal es esto, ¿no? Desde C5 a T1. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con C5? ¿No? Entonces vamos a ver que existen todas estas nomenclaturas, ¿no? Que dice, primero nacen los nervios raquídeos, o sea, las ramas anteriores de estos nervios espinales. Cuidado. Y estas ramas, ¿qué va a pasar? Se van a unir y van a formar ¿qué? Los troncos primarios, ¿no? Troncos primarios, o algunos también solo le dicen troncos. ¿Sí? Y estos troncos van a dividirse. Hay una división anterior y división posterior. Y esas divisiones van a formar lo que actualmente se llaman fascículos o cordones. Y antiguamente se llamaban troncos secundarios. Y luego estos troncos secundarios o estos fascículos mandan las ramas terminales que conocemos en el plexo braquial, ¿no? Todos los nervios que conocemos. Entonces, todas estas divisiones, ¿no? ¿Qué pasa con C5? Entonces, todas estas divisiones vamos a ver C5, C6, C7 son los ramos anteriores de estos nervios. Y C5 y C6 se van a unir. C7 va a continuar solo. Y C8 y T1 también se van a unir. Y van a formar ¿qué? Troncos primarios o troncos. El tronco primario superior o tronco superior, tronco primario medio, tronco primario inferior, o también lo llaman solamente tronco superior, medio, inferior. ¿Sí? A ver, estos troncos, ¿qué van a hacer? Se dividen.
y se dividen en fascículos anteriores, posteriores, anteriores, posteriores, anteriores, posteriores. Entonces todos los troncos primarios tienen una división posterior y los tres se unen y me forman el fascículo posterior. Pero el tronco primario superior y medio, sus divisiones anteriores, se unen y me van a formar otro. En cambio, la división anterior del tronco primario inferior continúa solo, ¿no? Entonces, de tal manera que estas dos, tanto la división anterior del tronco primario superior y medio, me forman el fascículo lateral, que se llama tronco secundario antero externo. Las tres divisiones posteriores me forman el fascículo posterior, que antes se llamaba tronco secundario posterior. Y la división anterior del tronco primario inferior continúa solo y forma el fascículo mediano, que antes se llamaba tronco secundario antero interno. ¿No? Eso lo conocemos, ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Los troncos o los fascículos lateral y medial van a dar dos ramas, ¿no? Cada uno. El lateral me da un ramo medial y el fascículo medial me da un ramo lateral. Se unen y forman el nervio mediano. ¿Quién forma el nervio mediano? De C5 a T1, ¿no? Fíjense, mediano. C5 a todo. Nervio mediano. Luego, este tronco o fascículo lateral no solo me da este fascículo lateral de nervio mediano, sino también me da otra rama terminal, ramas terminales, que es el músculo cutáneo. El músculo cutáneo es C5, C6, C7. No C7 es en duda, pero todos C5, C6, C7. Y el fascículo medial me da el nervio cubital. C7, C8, T1. ¿Está bien? Ya. ¿Y qué me queda rama terminal media del fascículo posterior? ¿Cuál es? El conocido, pues, ¿no? Radial, que va también todas las ramas, al igual que el mediano, ¿no? Excepto el 7, pero acá generalmente dicen todo, acá es C5, C6, C8, T1, ¿no? No, pero que en este sí es mediano, recuérdense todas las ramas del C5, T1. Radial también, ¿no? Pero excepto hay dudas del 7. Radial y el nervio circunflejo o axilar. Esto le estaba preguntando. ¿Qué inerva? ¿Qué inerva será tu mayor? ¿Y de dónde nace? Se dan cuenta que nace directo, no nace de un tronco primario, no nace directo del C5, C6, C7. ¿No? Okay. Preguntas, aquí sí les voy a tener muy preguntas. Lex. ¿No? Entonces, ¿qué nervio es este? Nervio. ¿Cuál? Claro. ¿Y de dónde nace? Miren, sale también de C5 directo, ¿no? El del romboides, miren, también de C5. Pero ya de un tronco primario nace el nervio subclavio. Del tronco primario superior también nace el nervio supraescapular. ¿Sí? Y ya pues da el nervio supraespinoso, de los troncos secundarios, el fascículo lateral y medial, y del posterior, miren todas las ramas. Entonces hay full preguntas, por decirlo. Entonces, el fascículo lateral y medial, los conocidos pectorales, ¿no? El pectoral lateral, el pectoral medial. El medial es llamado también el nervio de los pectorales, porque inerva a los dos, ¿no? A los dos pectorales. Y tenemos el braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno, que nacen del fascículo mediano. Estos son el nervio superior, subclavio superior, subclavio inferior, y este es subclavio medio, pero lo llaman tóraco dorsal, y del subclavio inferior incluso nace una rama por el redondo mayor.
Pues bien, del fascículo posterior, ¿quién nace? Ya, entonces ahí también. Bueno, este es un rico menor, ¿no? Ya, hasta ahí les voy a preguntar todo plexo. Hay más cosas, ¿no? ¿Quiénes son motoras? ¿Quiénes son sensitivas? ¿Quiénes son musculares y sensitivas? Ahí están, ¿quiénes son? Eso depende del humor. ¿Eh? Pero esto sí, C5T1. Hay algunos, ¿no? Que son muy importantes, ¿sí? Que tienen que saber. También hay lesiones y está en su Holz. Este es su Holz, ya. Yo le traigo Holz. Todo lo que estoy haciendo Holz, no estoy tocando otros libros. Yo he leído más el Testú, como que han profesor de Testú, pero hay muchas cosas que no. Su libro base es Holz. Y ahí también les nombra. De escápula la no mucho, pero sí les habla de estos dos. De Erdutchen y de Deyerin. Esas dos lesiones. ¿No? Entonces la lesión de Erdutchen es en el nacimiento, ¿no? Lesión de C5 y C6. Y si es C5 o C6, ¿dónde lesionarán generalmente eso es en al bebito? Porque cuando lo sacan del canal del parto, ¿qué es lo que hacen? Agarran la cabeza y lo que hacen es sacar el hombro, porque la cabeza está afuera y no salen los hombros. ¿Qué es lo que hacen? Traccionan así la cabeza, arriba por abajo. Y al hacer esto, ¿qué estiran? Flexoración. ¿Y a quién estirarán? ¿Al C5, C6 o al de abajo? Nuevamente es por lógica, ¿no? Mira, aquí en C5, C6 arriba, esa en el nacimiento, en el parto, malas maniobras pueden lesionar a C5, C6 y se llama la lesión de Erdutchen. ¿Y el bebito qué pasará? ¿Dónde tendrá la lesión? ¿En la parte proximal del miembro superior o distal? C5, C6, ¿dónde va? Proximal. En cambio, en Deyerin cumple S8T1, ¿será parte distal? ¿Sí? Es diferente. ¿Sí? A los niños por veces los agarran así las mamás, ¿no? Vamos, hijo, estoy apurado de niño, estoy. ¿Qué le están lesionando? Pueden lesionar también ahí uno que. Bueno, ahí en trauma te van a ver, ¿no? Aquí a nivel del codo y también a nivel del plexo. ¿Qué pasa también? Ya, entonces, hay varias lesiones, que esto lo vamos a ver después, poco a poco, cuando vayamos en mano, en antebrazo, pero ahora no. Entonces, en resumen, es esto, ¿no? Solo que les quería hacer algo más bonito. Es esto, ¿no? Lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso tienen que aprenderse cada uno. Porque a veces aquí no le das importancia a estas ramas. Estas posteriores, el medial. En cambio, aquí les estoy diciendo que les puedo preguntar y hay más cosas también, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, tienen que aprender eso. Ahora, en cuanto a otro, el contenido de la axila, ¿qué es? Es la arteria axilar, el eje de toda la axila. ¿Qué pasa con la arteria axilar? La arteria axilar, si ustedes ven desde el corazón, tenemos aquí el corazón, y del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta, ascendente, callado, ascendente. Del callado nace el tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? En el lado derecho, y se divide a nivel de la articulación externo-clavicular derecha, en carótida común, cuello y cabeza, y arteria subclavia, o sea, debajo de la clavícula, por eso subclavia. Esa subclavia es pequeñita, todo ese segmento, y cambia de nombre cuando pasa la primera posición, se llama axilar. Y esa axilar, que es la continuación de la subclavia, cambia de nombre cuando pasa el borde inferior del redondo. Otra pregunta. Redondo mayor. Y cambia de nombre de arteria húmeda. Entonces es la misma arteria, solo que de acuerdo al segmento. ¿No? Eso está claro. Ahora, esta arteria axilar, cuando era subclavia, miren, pasa por detrás de qué músculo? Escleral. Entonces, ahora, esta arteria se le ha dividido en 3 porciones debido a quién? ¿Qué es este triángulo? ¿Qué es? ¿Qué es?
Mira, va de la segunda, tercera, cuarta costilla a la cara, al borde interno de la voz caracoles. Pectoral menor. ¿No? Pectoral menor. Entonces, ese pectoral menor va a dividir la arteria axilar en cuántas porciones. Una porción que está detrás del pectoral menor, que es la segunda, ¿sí? Una porción que está por encima del pectoral, que es la primera porción, y otra que está debajo del pectoral, que es la tercera porción. 3 porciones. ¿Sí? Tenemos 3 porciones. Entonces puede ser una alternativa. La arteria axilar se divide en 3 porciones por el músculo redondo menor. Es pectoral menor, ¿no? O pectoral mayor, ¿no? Es pectoral menor. Y tiene ramas. También es facilito, ¿no? La primera porción, ¿cuántas ramas tiene? 1. La segunda, ¿cuántas ramas tiene? 2. Y la tercera, 3. Está fácil. Entonces la tercera porción de la arteria axilar tiene 3 ramas. Generalmente, ¿no? Porque nada es absoluto, ¿eh? Tú entras y hay variedades. Cuando operas, eso es lo general, lo común. Pero hay variedades. Pero como estamos en teoría, tenemos que preguntarles más. ¿Quién sabe qué es el situs inversus? ¿Han llevado en biología? Que los órganos están volteados en su dirección, de derecha a izquierda. ¿Y qué parte? ¿Tórax, abdomen? Más que todo ¿Vísceras de qué segmento? Tórax y abdomen. De hecho, abdomen y tórax también puede tener un corazón con sitos inversos. Parece, situs inversus. Estómago también. ¿Qué segmento? Yo en mi internado he tenido un paciente con situs inversus, era de Camanada, debe estar 3 así. Es de Camanada. Tenía, a ver, internado en 2016, tenía 47 años. ¿Cuánto tiene ahora? Más 9, 56 años. Situs inversus es cuando todas las vísceras, no un segmento, todas, absolutamente todas tus vísceras de tórax y abdomen están en espejo. O sea, tú haces tu semiología al paciente, buscas el apéndice, donde siempre, pues ilíaca derecha, está en la izquierda. Es rarísimo, ¿no? Tu corazón, aquí los electrodos, le pones que pasa algo medio raro. ¿Sabes? Todo está al revés, en espejo. ¿Quieres operar? El paciente vino por colelitiasis. Teníamos que entrar a comprar vesícula. Entonces fue gracioso también porque no dolía pues en el punto de que les expliqué, de Murphy que hice, Murphy, Mark, como quieran. No una especial este lado, medio extraño. Entonces ahí pues pides el análisis y la tomografía es lo que sacó todo está bien. Incluso fue gracioso, agarramos la tomografía, como sale impreso el nombre, entonces miramos, pues, tú ves que las imágenes lo volteas y pones normal. Todo está al revés, entonces cuando uno se da cuenta, ¿pero por qué han puesto al revés? No, está bien, pero el nombre está al revés. ¿Cómo sacamos? Y sí, pues el nombre está al revés. Pones como es y está todo. O sea, fue algo, tuvimos que ir a preguntar la tomografía, si la impresión estaba mal, cómo, o sea, sí fue algo bien anecdótico. Entonces, por eso les digo, no se cierren a lo que estudiamos, ¿no? Esto es algo teórico, te sirve como base, pero cuando entras a la práctica hay muchas realidades. El extremo es pues situs inversus, es un extremo extremo. Es rarísimo. Yo también en un museo lo leí en hebreo, ¿no? Situs inversus, bueno, ¿no? Cuando me encuentro en el internado con un paciente de esta manera. Son raros, pero ahí está. Entonces cuando hay internado vuelve de Camanada y lo ve. Y les toca. ¿No? Sí. No sé. COVID, decía. COVID, no se lleva mucho. No, el COVID ha sido triste. No todavía les contaré. Entonces, tenemos la texta con 3 porciones, ya saben cuántas ramas tiene cada porción, sabemos por qué se divide en 3 porciones, porque músculo, y
Vamos a empezar con... Ah, es otra pregunta. ¿Por qué he demarcado esta? ¿No? ¿Por qué otra pregunta qué es? ¿Cuál es la arteria más voluminosa de la arteria axilar? La arteria subescapular, ¿no? Esa es la más voluminosa. Ahora, la primera rama que está en la primera porción es la arteria torácica suprema o superior. ¿Qué vasculariza qué? Ahí estás. ¿Dónde vas? ¿Dónde está yendo? Los músculos intercostales. ¿Pero cuáles? Primero y segundo. Unidos, ¿no? Memorícense las imágenes. Este es más fácil de memorizar. ¿Cuál es el mejor aprendizaje? Visual. Visual. Y incluso un poquito más. Auditivo. Un poquito más. Kinésico. Ya, sigue Haciendo. explicando. O haciendo. Haciendo, explicando. Aunque no crean, lo que más se aprende es explicar. Por eso reúnanse entre ustedes, explíquense entre ustedes. O como yo explico en mi pizarra a nadie, pero explico. Y explico, pues si te aprendes. Todo me ha servido eso. Y si es verdad, o sea, eso está explicando, uno aprende más. Quería hacer un canal de YouTube. ¿Qué es? Yo me suscribo. Está bien. Uno mismo. Para ustedes van viendo. Y yo incluso tengo grabaciones de audios de toda mi carrera. Por ejemplo, de Mostaza, y leía y explicaba todo. Entonces, y se me ocurrió no grabarme. Y la superior, ¿dónde va? Primer espacio, segundo espacio intercostal. ¿Sí? Las dos ramas de la segunda porción tenemos la arteria. ¿Qué arteria es esta? La toracoacromial, que le decimos también la acromio torácica. Esta acromio torácica nace de la arteria perpendicularmente, ¿no? de la axilar, ¿verdadero o falso? Perpendicularmente. ¿Qué arteria es esta? Y mi axilar. Y esta arteria nace perpendicular, 90 grados, a la arteria axilar. Esta es la arteria acromio. ¿Y con quién se encuentra? Membrana. Entonces, la arteria torácica superior perfora la membrana clavipectoral. ¿Cómo te llamas? Sí. Claudia, ¿sí o no? O sea, la toracoacromial. Claro, es falso. Es la acromio torácica, no la torácica superior. Van a leer bien las alternativas, por favor. Les estoy avisando, no se van a emocionar. El examen no va a estar difícil, pero va a ser algo así. ¿Sí? No va a estar difícil. O sea, tienen que leerlo bien nomás, con calma, paciencia. No se van a emocionar. Entonces, la arteria acromio torácica nace perpendicular a la arteria axilar, perfora la membrana clavipectoral, ¿sí? ¿Para qué? Para vascularizar justamente al pectoral mayor, ¿sí? Entonces, esta arteria acromio torácica primero sale, ¿no? Perforando, y de ahí da varias ramas. Una rama pectoral, una rama deltoidea, una rama acromial, una rama, ¿no? Rama clavicular, ¿no? Clavicular, acromial, ramo deltoideo, ramo pectoral, ¿sí? Entonces nace de la segunda porción. Incluso en su libro dice que esto nace entre la primera y la segunda porción. La acromio torácica nace entre la primera y la segunda porción, pero se le considera más de la segunda. Luego en la segunda está la arteria mamaria externa o torácica lateral, ¿no? Su principal función es justamente la glándula mamaria. Y de la tercera porción nacen tres. Nace la más luminosa, que es la arteria subclavia, que tiene dos ramas. ¿Cuáles son las ramas? El complejo escapular. El complejo escapular y la arteria Toracodorsal. toracodorsal, que también está acompañado del nervio toracodorsal. ¿Se recuerdan el nervio toracodorsal? ¿Ven este? ¿Ven este nervio? Toracodorsal.
Les dije incluso hay un nervio subescapular superior, subescapular inferior, y hay uno que es medio, pero que no dicen medio, dicen tóraco dorsal. Este nervio tóraco dorsal acompaña aquí a la arteria, a la rama tóraco dorsal de la arteria subescapular. Y esos dos van justamente al dorsal ancho y al redondo mayor. Cuando operas axila, tienes que tener mucho cuidado con esta rama tóraco dorsal. Los que van a entrar a cirugía van a abrir y vas tejido adiposo, estás cortando adiposo. Tienes que saber anatomía dónde estás, porque ya estás cerca de la tóraco dorsal, ¿no? Te la puedes encontrar y te la llevas. Y sangra, pero montones. ¿Ya? Tóraco dorsal. Y la circunfleja escapular. La arteria circunfleja escapular, ¿por qué triángulo entra aquí? Ómodos. Límites del lomo tricipital redondos y el porción larga. Los dos redondos y la porción larga de acá está bien. Este es un redondo menor, redondo mayor. Entre los dos redondos y la porción larga de y el cuadrilátero húmero tricipital entre los dos redondos cabeza larga. y el cabeza larga del Tríceps. tríceps. Lo mismo, solo que en el cuadrilátero se aumenta el húmero. ¿Sí? Miren, triángulo y cuadrilátero están entre los dos redondos, ¿sí? Y la porción larga del tríceps. Como es triángulo ya se completa con esos tres. Pero como es cuadrilátero, aquí estos tres están por un lado. El húmero. ¿Entienden? ¿Sí, no? En el triángulo pasa la arteria circunfleja, es la rama de la subescapular. Se anastomosa con la arteria supraescapular. Otra pregunta, ¿el nervio supraescapular pasa debajo del ligamento transverso de la escápula? Sí, la arteria por encima, ¿no? Superior al ligamento. Ya. Y estas son las otras dos ramas, ¿no? ¿Qué otras dos ramas tenemos? Las circunflejas humerales, anterior y posterior. ¿Cuál es más voluminosa? La posterior. Y la posterior pasa justamente por el cuadrilátero húmero tríceps. ¿Cuántas ramas tiene la arteria circunfleja posterior? ¿Cuáles son? Ascendente y descendente. Entonces, paso examen, ¿no? Está bien, muy bien. Estamos bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué dudas tienen? Claro, ya se dio cuenta, ¿no? Decimos torácica superior, lo puede ser tóraco acromial, por la moción el tóraco le sigue marca. De completo. ¿Ya? ¿La lista? ¿La lista? ¿Tienes?